A ver, ¿desde qué página? Aquí lo tengo ya en el PDF. Bueno, desde ahí, mejor. 14. Ey, 14, ok. Dice, eh, de la ingle les cuelga. A ver, espérame. Mejor donde dice dotados por Gregorio noveno de su novedoso principio jurídico del inocente culpable y del más variado instrumental de tortura y misericordia que para salvar almas les permitía asfixiar, quebrar huesos y quemar vivo al prójimo, aunque sin derramar sangre. Los secuaces de Domingo de Guzmán se entregaron entonces a su obra pía de mentir, calumniar, torturar, expropiar, robar y matar, que los mantuvo ocupados 5 siglos. Dominicanes los llamaban perros del Señor, de testa rapada, orejas alertas, ojos vigilantes, belfos lujuriosos, dientes filudos y las patas al aire enfundadas en sandalias de las que se asoman dedos sarmentosos y con garras. Los dominicanes visten hábito blanco con mantón y capuchón negros y llevan por cinturón un burdo lazo o soga que también les puede servir en caso de apuro para ahorcar. De la ingle les cuelga un pene y del cinturón un rosario. El pene no los deja vivir, el rosario los entretiene. Las pinturas antiguas nos los representan enarbolando un crucifijo con facies de enajenados, que va, son mansos como el tigre de Bengala, pero no es de fácil verlos, no es fácil verlos, quedan pocos, son especie en extinción. En la lucha por la supervivencia de sus feroces competidores, los jesuitas, a los que años recientes se han venido a sumar los nuevos grandes cazadores de herencias del Opus Dei, los han venido exterminando. La selección natural que es implacable como la Inquisición, no perdona. Procedían así. Llegaban a una ciudad o pueblo y publicaban un bando dando un periodo de gracia, digamos una semana, para que los herejes del lugar confesaran voluntariamente a cambio de un castigo benigno. Y se sentaban en sus culos a esperar. A veces no llegaba ni uno, pero otras veces, como en Tolón, se presentaban 10,000. Y entonces los pobres notarios del servicio de los dominicanes no se daban abasto con tanto hereje confesando. ¿Pero qué confesaban? Lo más que se pudiera, pues hay del que se quedara corto en su confesión, más le valía no haber nacido por el canal delantero de su madre. Delatores anónimos protegidos por las sombras de la noche se acercaban a los inquisidores a denunciar. Pero ¿a quién denunciaban? Envidiaban u odiaban o cuyos bienes codiciaban, pues de lo confiscado algo les tocaba, siendo la parte mayor, claro, para el Papa. Ah, así Nicolás III amasó una fortuna. El sistema de la delación anónima les producía a los inquisidores tales cosechas de herejes para la hoguera que se empezó a acabar la leña de Europa. Ok. Torquemada, a quien el Papa Sixto IV nombró Inquisidor General de España por recomendación de los reyes católicos, pues era el confesor de la reina, en sus 11 años de servicio a la causa del crucificado entre herejes, apóstatas, brujas, vígamos, usureros, judíos, moros y cristianos, condenó a 114,000 a varias penas y quemó a 10,000. Era un santo, no comía carne, ayunaba, no se ayuntaba y solo tenía en su palacio 250 sirvientes de a pie y 50 de a caballo. Torturado por la represión sexual que asimismo se imponía, fue un torturador infeliz. No reía, su ceño adusto nunca se distendía y si alguna vez involuntariamente eyaculaba en vacuo en la sotana, era por culpa de los malditos cuerpos desnudos de sus víctimas que tenía que ver y palpar para buscarles en sus pliegues íntimos el sigilum diaboli o marca de Satanás, un lunar negro con pelos. Eh, En el- No, pues aquí tengo, mira, mi marca satánica de lunar negro con pelos.
En estas, ella- en estas eyaculaciones involuntarias, por más líquido germinal que se pierda, no hay pecado, ¿eh? Para que no me vayan a salir ahora con la suma teológica del gordo Aquino, ya que ya Tomás de Torquemada, el inquisidor por antonomasia, el dominico prototipo, ha dejado su palacio y sus inquisiciones y ha ascendido al cielo, donde hoy en estos momentos en que escribo, entre ángeles, arcángeles, querubines y serafines, canta en los coros celestiales y goza de la presencia ininterrumpida de Cristo, Beatus Ule. Lo cule, ¿no? Torquemadas. A ver, síguele. Por quemadas, por supuesto, no se dan todos los días. Es el único. Juan Antonio Llorente, quien fuera secretario de la Inquisición en Madrid a fines del siglo XVI, bueno, sí, ¿no? Dice 16, calculaba que hasta sus días se había quemado en España un total a 30,000. Vale decir que en 300 años un sartal de inquisidores solo se sumaron 20,000 a los 10,000 que quemó Torquemada en sus escasos 11 años de gestión comburente. Como Mozart, Torquemada vale por cuantos lo preceden y lo siguen. Cote- Cotéjense, si no estas pobres cifras ajenas con las suyas. Roberto Le Bourge quemó a 183, Bernard Guiou a 42, Coronado de Marburgo a unos 20. En Portugal quemaron a 180, 184, 3,800 en Goa y 20 en Salem. Qué desilusión. No hay como la raza hispánica. A nosotros nos debe el papado tres tesoros, los dominicos, los suicitas y el Opus Dei, lacayos y esbirros como estos. ¿Dónde va a encontrar su santidad? Inocencio IV autorizó la tortura y las cámaras de la Inquisición se convirtieron entonces en mazmorras del infierno. A los acusados los encerraba en celdas aislados, les impedían ver a los familiares y les ocultaban los nombres de sus acusadores. Al que no confesaba pronto, le aplicaban como aperitivo las empulgaderas, unas abrazaderas que encerraban con un tornillo e iban triturando y dislocando dedos. No confesaba, lo pasaban entonces a las botas quebrativias para sentarlo luego en la silla ardiente a descansar. Una silla con una hornilla bajo un asiento metálico erizado con clavos afilados. Dale. ¿Sigo? No, es que, ajá, Ah, afilados. Ay, ay, ay. Ahora te fuiste muy arriba. Ajá, afilados, que se calentaban al rojo vivo. Seguían sin confesar. Le dislocaban entonces los brazos y las piernas en la rueda o en el potro de tortura. O le aplicaban el tormento de la garrucha, que consistía en colgar al tosudo con los brazos atados por detrás de la espalda de una cuerda que pasaba por una polea y subirlo y bajarlo, hasta que se dislocaran los hombros. Aullaba de dolor, le taponeaban la boca con un trapo, se desmayaba. Mañana entonces continuamos. La sesión, prisa no había. Y rociaban los instrumentos de tortura con agua bendita para desinfectarlos. A propósito de agua y trapo, al día siguiente el trapo lo embebían en agua que le iban haciendo tragar empecinado jarra tras jarra, asfixiándolo. Ese era el tormento de la toca. Lo desencajaban las mandíbulas, abriéndoselas hasta el máximo. Por el amor de Dios, confiesa para que salves tu alma, le imploraba el inquisidor. No me hagas sufrir tanto. Salvar siempre ha sido una de las prioridades de la puta y, y convertir. Conjuga todo el tiempo estos dos verbos. A las víctimas desmembradas las tiraban en pozos llenos de serpientes, los entregaban desnudos y atados a las ratas hambreadas o los enterraban vivos.
Y no solo tenían que confesar el incidi- indiciado, sino por añadidura lo obligaban a denunciar a su mujer, a sus hijos, a sus amigos como enemigos de Dios. A los que confesaban rápido simplemente se les confiscaban sus bienes, se les recetaban azotes y misas y se les obligaba a llevar 2 cruces amarillas de la infamia, una por delante y otra por la espalda, cosidas en la ropa. El problema de la confesión no era tanto las 2 cruces y que el condenado quedara como Carmelita descalzo, durmiendo en la intemperie, sino que se sentaba el precedente de herejía y así después cualquiera por envidia, por odio, por celos, lo podía acusar de reincidencia y así entonces eran las llamas de la hoguera, las que iban a bailar en torno al cuerpo semidesnudo del relapso, la danza del fuego de don Manuel de Falla. Morir quemado es peor que morir crucificado. A Cristo le fue muy bien. A Caifás Pilato lo trataron muy benignamente. En fin, la quema estaba a cargo de las autoridades civiles, no de las eclesiásticas, para no ir a marchar la para no ir a manchar la santidad de la iglesia. Era Ah, el llamado autofe que tenía lugar en la plaza ante el populacho congregado feliz de ver arder una verdadera fiesta cristiana. El inquisidor fungía de acusador y juez, por lo tanto, como acusador jamás perdía un caso. Nunca lo ah, decía al indiciado de lo que se le acusaba y le prohibía preguntar. Cualquier testigo le servía, perjuros, asesinos, ladrones. No se podía apelar, pues a quién, al papá, si era el inquisidor mayor, al papa, ay, al papá, ¿ven? La costumbre. Si era el inquisidor mayor y el primer perseguidor de herejes. ¿Qué es herejía? Herejía es toda desobediencia al Papa de obra, pensamiento, de acción o intención. A quien corresponda, tome nota para la próxima edición del Catecismo. Sostener que la Santísima Trinidad son dos, Padre y el Hijo, que ya se comieron el caldo de la paloma del Espíritu Santo, es herejía. Si el Papa, que no, si dice que sí, es ortodoxia. El Papa es infalible y no desde Pío, no, no, como creen los desinformados, no como siempre lo ha sido. Pío, no, no, simplemente fue el que hizo dogma de esta verdad obvia. Para iniciar un juicio le bastaba al inquisidor un rumor o una delación. Se incitaba a los hijos a denunciar a los padres a los hijos, los esposos a las esposas a los esposos, los amigos a los amigos. En un clima de sospecha y terror generalizados, nobles y siervos por igual estaban en peligro de ser enjuiciados y de predicadores se abstenían de predicar, pues era como jugar con fuego. Hagan de cuenta Cuba hoy, los comités de defensa de la revolución actuando. Las deudas uy, del delator se anulaban, la cual era una invitación a que todo deudor denunciara a su acreedor, fundándose en la dilación o el rumor, el inquisidor procedía entonces y le caía al acusado como un rayo. Por ejemplo, a la medianoche cuando dormía, lo despertaban y en un estado de aturdimiento y de confusión lo conducían a una prisión secreta en la Inquisición sin decirle qué delito le imputaban ni quién lo delató. Los inquisidores se enriquecían como obispos, recibían sobornos, se apoderaban de las riquezas de los que condenaban y los ricos les pagaban contribuciones anuales para que no los acusaran, juzgaban y condenaban hasta los muertos, desenterraban como al Papa Formoso y trituraban y quemaban los huesos, claro, para desposar a los herederos del hereje de sus herencias. Cómplices unos de otros se absolvían del derramamiento de sangre y los excesos de celo que hubieran podido cometer, como cuando se les iba la mano en el tormento y, y mandaban al indiciado derecho a la eternidad sin pasar antes por la hoguera. Pero la suprema razón de ser la Inquisición
de ser la Inquisición no era el enriquecimiento de los monjes, de uno de los monjes inmundos e hipócritas podridos de semen, atrancado y represión sexual, sino asegurar el dominio absoluto del Papa sobre los príncipes y vasallos de lo visible y lo invisible, los actos y las conciencias. En Cuba hoy no habrá libertad de palabra, pero los cubanos gozaban por lo menos de la libertad de pensar. Pueden pensar siempre y cuando no se rían muy serios y callados. Castro, hijo de puta. Ni un solo papa ha condenado a la Inquisición. En nuestros tiempos, Juan Pablo II, el Mendaz, lanzó al aire la idea como una de las bendiciones mierdosas de que los que quemó la Inquisición no habían sido tantos como se decía. La Inquisición, supremo horror del Homo sapiens, como que Santa Puta de Babilonia, la delirante, la loca, se supera en infamia y Besania. Fue fundada formalmente en 1232 por Gregorio IX, de suerte que estaba por cumplir 8 siglos de impunidad, cuando la contrarreforma le cambiaron el nombre por el Santo Oficio. Hoy se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Y de ahí saltó Putin, el ruso de la KGB, Kremlin. Saltó al papado su prefecto Joseph Ratzinger. La Inquisición es la mejor prueba de la existencia de Dios. Claro que existe el monstruo y nada de que sus designios inescrutables son límpidos Límpidos. como la turbiedad de su esencia. A ver si quieres, sigo yo. Ok. Cuando a los dominicos les empezaron a escasear los herejes, le pidieron permiso a Juan 22 para seguir con las brujas. Hoy nomás. Y este papa, Jacques Duce de soltero, supersticioso cuanto nepotista y simoníaco, lo otorgó. En su pontificado hizo y deshizo, colmó de bienes a familiares y amigos. Estableció una tabla de tarifas para los documentos eclesiásticos y un sistema internacional de diezmos y negó la visión beatífica que dice que no bien mueren los santos empiezan a gozar de la presencia de Dios. Él sostenía que no, que solo hasta el día del juicio. Y con cierto sentido del pendant, también sostenía que los demonios y los condenados todavía no están sufriendo en el infierno. Con los franciscanos se enemistó cuando en un capítulo general de su orden reunido en Perugia, estos desatinados afirmaron en desafío a un dictamen expreso de la Inquisición que era ortodoxo enseñar que Cristo y los apóstoles no habían poseído nada. Los excomulgó y emitió una bula declarando que el sagrado derecho a la propiedad precedía a la caída de Adán y Eva y que según el Nuevo Testamento Cristo sí tuvo bienes. Condenó a título póstumo al famoso dominico Meister Eckhart. Ay, él era genial, era un místico. Meister Eckhart y excomulgó a nadie menos que al filósofo franciscano Guillermo de Ockham. En respuesta a tanto atropello, ya lo iban a condenar sus enemigos por herejía en un concilio general que le estaban armando cuando se les murió. En su lecho de muerte y en presencia de sus cardenales se arrepintió respecto a lo de la visión beatífica, que siempre sí los santos le ven de una vez por todas la cara a Dios y ya estarían siendo santo el de puta. ¿Quieres seguir? Sí. Aprobada la persecución de brujas, se encendió como no brío el terror. Tan espléndida se mostraba la nueva fuente de confiscaciones y riqueza de los obispos, entrando al quite y en competencia desleal con los dominicos, montaron sus propias inquisiciones y hogueras, e igual de los protestantes, tanto de Europa como de América, tratándose de tierras y oro, católicos y protestantes como los olivos y las aceitunas, todos son unos. El, el obispo de Trevirés quemó a 368, el de Ginebra a 500, el de Amberg a 600 y el de Wurzburgo a 900.
Entre los dominicos y obispos arrasaron con pueblos y regiones enteras. En el no, entre 1631 y 1632 quemaron cerca de 2% de la población para detener la tortura. Las supuestas brujas denunciaban a otras y estas a otras como una reacción en cadena que podía arrastrarse por décadas. La cifra total de los quemados por brujería nunca se sabrá. Unos dicen que fueron 30,000, otros que 70,000 y otros 300,000. Huitó diría que una docena. Huitila diría que una docena. Lo que sí sabemos es que en su mayoría eran mujeres. Hay cifras de un año de otro, de aquí y de allá. Por ejemplo, como Lombardia en 1416 quemaron a 300, en 1486 a 70, en 1514 a 300 y en los años posteriores a razón de 100 por año. 100 quemaron en Sion en 1420, en Mirándola en 1522 quemaron a centenares. En Dinamarca, en 1544 a 52. En Alemania, en 1560 a varios centenares. En París, 1565 y 1640 a 100. En Geffen, de mayo de 1571 a 21. En Lorena, en 1576 a 1606, entre 2000 y 3000. En Burdeos, en 1577 a 400. En Inglaterra, entre 1560 y 1600 a 314. En Meseloncina, en 1593, solo a 8, pero por obra de nadie menos que el cardenal de Carlos Borromeo, a quien la puta luego canonizó durante el siglo XVI en Dinamarca a 1000, e igual en Escocia 200 y en Noruega. En Polonia en 1650 y en 1700 a 10,000. En Inglaterra en 1645 y 1647 en la provincia de Suffolk. El cazador de brujas Matthew Hopkins ahorcó a 98, en su mayoría mujeres jóvenes, después de torturarlas y violarlas. Y el gran inquisidor Baltasar Ross iba de pueblo en pueblo con un tribunal itinerante y juzgando y quemando como un enajenado. Las acusaban de canibalismo, de bestialidad, de volar en escobas, de arruinar las cosechas, de hacer abortar a las mujeres, de causar impotencia a los hombres, de beber sangre de niños, de participar en orgías, de besarle el trasero a Satanás y de copular con él en los acarrales y darle hijos, de convertirse en ranas y gatos. De una bruja cuenta el Maleus Maleficarum, que en las noches emasculaba a los hombres mientras dormían y guardaban sus penes en un nido en la copa de un árbol. Ay, nomás estas pendejadas. Y que un día el labriego despenado llegó a suplicarle que por el amor de Dios le devolviera su pene, que él tenía mujer e hijos y era pobre. La bruja lo mandó a la copa del árbol a que lo buscara. Subió el lábrigo y hurgó en el nido. Se escogió el pene más grande de la colección y bajó a la tierra con un tesoro. Qué tontera es esto. Ay, no. Ese no, le dijo la bruja quitándoselo, pertenece a un cura párroco. Les pinchaban los ojos con aguja, les empalaban por la vagina o por el recto hasta desmembrarlas en castigo por haberse ayuntado con el diablo. Les arrastraban tiradas por los caballos hasta despedazarlas, las asfixiaban. Inocencio VIII fue el que desencadenó la persecución contra las brujas con un infame bula sumis desiderantes affectivus, que promulgó a los 3 meses de haberse hecho elegir papa mediante la intriga y el soborno.
Ya hemos aludido a este engendro corrupto entre los corruptos, monstruo entre los monstruos. Promulga la bula designó que para que dirigieran la masacre de brujas en Alemania a Henrik Kramer y James Spenger, el apóstol del Rosario, de dos dominicos a los que Occidente les debe el manual más completo sistematizado sobre las malvadas mujeres, los daños que causan y cómo se debe cazar, juzgar y torturar y quemar el Malus Maleficarum, el martillo de brujas, el libro más asesino que haya parido mente humana, fecundada por la mala semilla de Cristo, y pensar que la puta sostuvo por siglos desde el canon Episcopi del año 906 creer en brujas era herejía, ahora resultaba que no, que era todo lo contrario. ¿Qué tal? O sea, está hablando de que prácticamente se me hizo interesante la parte donde dice de que es lo que está diciendo aquí, ¿no? De que, pues en realidad era herejía lo que al Papa en turno Le cantaba así, lo que a él se le ocurría ya malo. Sí, sí. Y Yo primero no pienso existían las brujas y luego ya ahora que sí. que ahora que sí. Y que hablar de ellas era malo. Y ahora ya no. Hay que denunciarlas, hay que decir quién es bruja. ¿Quién es bruja? O sea, y si por miedo, es lo mismo que hacen ahorita, de hecho. Es De la lo mismo. cancelación, ¿sí? La cancelación, exactamente, es lo mismo. Ves que no, o sea, las ideas en realidad no han cambiado. Lo que ha cambiado son los escenarios y cómo se desenvuelve, pero siguen siendo las mismas. No ha habido cambio revolucionario ni nada que ver. Pues solo porque la iglesia ya no tiene ese poder, ¿no? O sea, digamos que ya en ese sentido sí, y ya No la lo tienen a apariencia, pero sí lo tienen. porque la gente sigue teniendo esas ideas. Sí, exactamente. Seguimos quemando, satanizando a quien no va conforme a las ideas impuestas de un tiempo, de un contexto, de una cultura. Pero lo que decía del cine, ¿no? Como hay gente que cree que lo hegemónico es que hay, que se está defendiendo la diversidad. Eso no es hegemónico. O sea, No, lo único, como dijeron por ahí, sí me gustó una youtuber ahí que decía, es que es contenido para heterosexuales, no es contenido LGTB propiamente. y todavía se quejan. O sea, hay gente que ni eso soporta. O sea, gente heterosexual que sale a decir que hoy la agenda gay, ¿no? Y dices, ay, güey. O sea, Bueno, ¿cuál agenda? ¿De dónde? Si seguimos más, bueno, al menos en América Latina, en los países madreados, sí, porque en una parte de Occidente, en apariencia, no, pero ahorita con el conservadurismo que está surgiendo, como dijo Paul Preciado en uno de sus artículos, nadie puede creer que hay un feminismo de derechas ni gays de derechas, pero sí existen. no, y ahora con China y Rusia gobernando el mundo, o por lo menos disputándose el gobierno del mundo, pues peor, ¿no? Porque sabemos que los dos países son conservadores y homofóbicos. Así es. Entonces, pues cuidado ahí, porque donde se extienda su hegemonía, Así los es, pero hechos que ya se ganaron, aunque con- pocos. pues sí. Y la iglesia sigue prometiendo como esas ideas, ¿no? Decir, es que tenemos algo en que sostenernos. Por eso es que estas ideas tan revolucionarias no funcionan porque no hay en apariencia no hay una base de cual sostenerse. Y la gente busca autoridad. Y eso es lo que está pasando. Y sobre todo algo metafísico, ¿no? Pero la metafísica tampoco, como dicen, no permiten otras metafísicas. Porque No, ahí mismo, si alguien se ponía a decir algo que no fuera canónico, como esto, ¿no? De que cuando se morían veían a Dios y alguien decía que no tenían que hacer más nada, entonces no estaba de acuerdo el Papa. No, no, cuando se muere no lo ven. Todavía no. no, porque ahí pasas al purgatorio, ¿no? Se supone. Pues sí, no sé, o sea, o sea, cada papa metía como su propia versión, ¿no? De lo que pasaba. Pero que no podía ser tan fácil, por lo que entiendo, es a lo que se refería, o sea, que nada de que ya No, rápido, porque ya. tienes que pagar, ¿cómo se llaman estas hay una palabra, hay una cosa que tienes que pagar.
para Las poder indu- hacer las indulgencias, para poder subir más rápido. de eso no ha hablado específicamente, ¿no? Pero supongo que lo va a mencionar, o sea, Sí, lo va a mencionar, pero sí está muy padre. Deberíamos seguir con este libro. cómo Sí, hicieron negocio con eso, sí. de los más negociazos, ¿no? Pues La sí, o sea, que, salvación eterna, y es lo que te prometen, la salvación. ¿Cuál salvación eterna? ¿De qué me hablas? Yo no he visto nada. y aunque exista, ¿no? Como, o sea, ¿quién te la va a vender? Esa no se vende, o sea, si existiera sería por tu cuenta, por lo que tú haces, no porque te la van a vender la Así iglesia. es. Tantos terrenos. Ah, una indulgencia, órale. Ahora sí que del capitalismo, yo no, ya desde ahí, capitalizando con la metafísica, ¿no? O sea, Eso pues, me recuerda a cómo era un libro de estos, de este sociólogo. ¿Cuál era Pierre el Bourdieu, de? ¿Eh? de Pierre Bourdieu. No, de otro, de los primeros que hubo algo así protestante se llamaba el libro. Ujú. La ética protestante o algo así. Algo No, no. así, ajá. ¿Te habla de eso? Sí, o sea, de cómo, como los cristianos protestantes capitalizaban con la religión. Ah, sí, 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 que por eso fue una religión que el protestantismo ayudó, ¿no? Incluso en Asia que hay protestantismo o algo así, no estoy seguro. En China, justamente. Sí, que es muy raro. En China, por ejemplo, hablando de metafísica, yo como estoy como con esto de las series de la cultura china antigua, que resulta que también, o sea, está prohibido representar relaciones homosexuales, ¿no? Pero Claro. que también está prohibido hablar como, por ejemplo, de la reencarnación, que no pueden representar nada de eso, que eso lo hablaban las religiones de Oriente, el budismo, el taoísmo, ellos lo decían, cuando morimos, te vas a otra vida. Entonces, que ahora el gobierno lo prohibió. Porque no le gustaba esa idea. Está como el que de China, ¿no? Que no le gusta Winnie Pooh porque lo compararon con él. Y ya por eso Winnie Pooh está prohibido. Pero, ay, no manches. Bueno, al menos no sé si es como desde Occidente, pero se me hace como absurdo, ¿no? Prohibir eso, es como, o sea, no sé, quizás porque aquí no ha habido eso, como lo contrario, ¿no? Que aquí prohibieran, no sé, hablar del cielo o algo así, ¿no? Dices, pero pues realmente no está prohibido. O sea, sí es cierto que la religión ya perdió su poder, pero pues si un cineasta quiere representar eso, ¿por qué no lo iba a poder hacer, ¿no? Sí, por ejemplo, poder hacer una historia de Jesús alternativa. Ah, sí, hubo en Netflix una historia de Jesús alternativa, pero pues, los cristianos protestantes, principalmente ellos en la iglesia católica, se empezaron a enojar que cómo se iban a burlar, pero bien que ellos se pueden burlar de las personas, de las poblaciones diversas con sus películas feas, ¿no? De redención. Sí. Sí, por eso se me hace ridículo este argumento, ¿no? De que te digo de que salieron con que Netflix perdió suscriptores porque ponían mucha inclusión. Siempre sacan eso. Entonces, ay, Y las narcoseries, ¿por qué yo no las nunca quitan? ¿Por qué no las quitan las narcoseries? O sea, ¿por qué sí porque quitan hay un el mercado. contenido incluyente y por qué no quitan las narcoseries? Que eso sí provoca el daño, porque ahí sí se matan y todo, pero pues, lo otro, ¿qué? Mientras tú no te metes con nadie, pues no le estás amenazando la vida. Que es lo que decía esta Anabel Hernández, ¿no? La periodista, que muchas de estas series seguramente tienen financiación directamente de los narcos, Ah, porque pues, claro, porque para hacer una producción así tienes que tener lana. porque qué casualidad que hay tanto, bueno, ahorita como que no sé si todavía, ¿no? Pero por lo menos hace unos años sí hubo como un boom de De serie, narcoseries. de narcoseries, pues sí. Y es lo que decía Anabel Hernández, es que no es así ese mundo, o sea, no es glamuroso, no es como lo están presentando, no es así. No, pues qué chido, ¿no? Todo rico, todo padre, pero no. Sí tienen dinero, eso sí, pero no, pues no lo disfrutan Pues prácticamente. vivir escondiéndose cada rato y todo esto. Simplemente ayer, bueno, vi con mi mamá esas películas feas mexicanas de un arquillo que lo mataron bien fácil, se distrajo y hasta ahí acabó su vida. Y era muy poderoso, según eso. Pero sí, te digo, son de los empresarios más ricos y no aparecen en los rankings, en los conteos de los empresarios exitosos cuando lo son.
nada más que Pues son sí, ilegales. O no aparentemente ilegales. pues sí. Porque también es lo que dice Anabel Hernández, realmente, ¿cómo van a ser ilegales? O sea, no es posible o sea, que otros gobernantes no se enteren, en realidad sí, sí saben, nada más que, pues les han de dar o sea, han de estar de acuerdo prácticamente, o sea, como dicen, se coluden. Pues sí. Pues es lo mismo que estamos viendo aquí. Aquí era la religión y acá son los narcos y otro tipo de empresarios, pero es lo mismo. Esto era una empresa. La iglesia es la primera empresa transnacional de la historia, tal cual. Sí. De hecho, no sé si ya se hizo algún tipo de teoría al respecto, pero lo es. O sea, del capitalismo, pues todo, o sea, por algo es de las religiones más, obviamente, ¿no? Porque hizo alianza con la corona española para colonizar. A donde iba el gobierno español, o no solo español, o sea, europeos, ¿no? Ingleses, franceses o lo que fuera, llevaban también sus sacerdotes para imponer la religión. Y una Entonces, especie de colonización ahorita es las iglesias protestantes que vienen de Estados Unidos. ay, como no sé si, yo el otro día le estaba preguntando a una persona con la que vivo, ¿por qué me salen los anuncios esos de la iglesia? Me sale en YouTube, estoy viendo YouTube y me aparece, somos ¿cómo? La hermana no sé qué somos misioneros. Ajá. Yo digo, ¿por qué me sale eso? O sea, si yo no estoy, se supone que te salen anuncios de cosas que tú buscas, no de, o sea que más bien le invierten muchísimo, porque si me salen a mí que no busco nada de eso,